Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 25 de enero del 2024. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves. El día de hoy, pues vamos a darle continuidad al programa de la semana pasada, así es que, como siempre, sus comentarios y participaciones enriquecen y favorecen mucho este foro. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Bien, gracias. Saludos a todo el auditorio en este jueves 25 de enero. Así es, pues bueno, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy, Manu? Nuestro objetivo es darle continuidad al tema que platicamos la semana pasada, el cual el 1 de enero se cumplieron los 30 años del aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, allá en Chiapas directamente, ¿no? Un movimiento importante que platicábamos y la finalidad del programa del día de hoy es darle continuidad y aterrizar tanto los conflictos después de post en correlación al inicio y exposición del 1 de enero, así como la realidad que vive el día de hoy Chiapas, lo que ha abonado a la agenda tanto en derechos, en democracia, en participación y sobre todo en visibilizar, ¿no? A estos grupos que históricamente, creo que México en su historia tiene deuda y tristemente sigue teniendo deuda con estos grupos indígenas. Así es, ya platicábamos la semana pasada que van 30 años del surgimiento del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ese 1 de enero del 94, pero como su historia pues remonta por lo menos 10 años en la creación del movimiento, pero estamos hablando de más de 500 años del parte de los indígenas en contra pues de las diferentes situaciones que se le han presentado. No estamos hablando de la colonización, estamos hablando de la colonia, estamos hablando de pues también la poca participación o la inclusión en el siglo XIX y siglo XX, y cómo de pronto cuando se estaban aplaudiendo la integración de México al Tratado de Libre Comercio y a la globalización y al neoliberalismo ya abiertamente como tal, no nada más el capital interno, sino ya involucrándonos al capital global, pues surge el ejército y en ese 1 de enero del 94 se levantan con la primera declaración de la Selva Lacandona, donde ellos manifiestan que le declaran la guerra al ejército y al Estado mexicano, ¿no? Tratando de tomar el poder por parte de las vías armadas. Sin embargo, pues se van a dar cuenta que al menos esa vía de la lucha armada no va a ser abrazada del todo por la sociedad civil, pero lo que sí se va a apoyar por parte de la sociedad civil es la lucha por parte de los derechos y en esta búsqueda de la dignidad y la autodeterminación de los pueblos en nuestro país, ¿no? Lo cual, pues bueno, de forma definitiva se va a ver expuesta a través las declaraciones de un personaje pues importante, ¿no? Un personaje que tiene sus claroscuros, que es el subcomandante Marcos, que en un primer momento va a ser muy importante cómo van a utilizar sobre todo la tecnología y los medios de comunicación para posicionar al movimiento, no solamente en la agenda nacional, sino en la agenda internacional. Sí, es correcto, y no es cualquier movimiento, porque ya en ese entonces, desde los 70 creo que México tuvo un auge de varias guerrillas, varios movimientos, sobre todo Guerrero, que ahí se caracterizó importante. Sin embargo, tenía unos elementos particulares. Uno de ellos es que era liderado, había participación directa de indígenas y de muchas comunidades.
y eso lo hacía particular, además de que se autonombraba como primer movimiento antiglobalización. Y no era fácil decir que en ese entonces se declaraba la guerra directamente al Ejército Nacional y en contra del gobierno que está en este momento, que es Carlos Salinas de Gortari, quien lo declaran como gobierno legítimo. ¿Qué es lo que piden exactamente en ese movimiento? Tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Y a eso se le agrega después autonomía, que se logra más adelante con los respectivos acuerdos y las mesas de diálogo que se van abriendo, ¿no? Y de hecho, lo que comentas, o sea, pues no es nada fuera de lo común, ¿no? Lo que estaban pidiendo en realidad, pues eran los elementos esenciales para una vida digna y una vida digna no trazada, digamos, desde la ciudad, no trazada desde el Estado, desde el gobierno, desde un partido político, como lo queramos ver, sino esta defensa por una cosmogonía, una cosmovisión muy, muy particular, ¿no? Que viene pues milenaria, ¿no? Ya cargándose desde las primeras culturas de Mesoamérica. Y cómo de esta forma, pues también incluso los líderes que de alguna forma eran mestizos que llegan a la selva lacandona, se van a dar cuenta que, a ver, nosotros no venimos a enseñarles nada, o sea, nosotros lo que tenemos que venir es escuchar y dignificar precisamente todos los logros culturales de estos grupos. Y entonces a partir de ahí, de las primeras declaraciones donde abiertamente están opuestos al Estado y al gobierno, bueno, no es que esto haya cambiado, sino que la forma de lucha sí es la que va cambiando, pues bueno, van a haber distintos intentos de acercarse a la sociedad civil mexicana, sobre todo saliendo de la zona zapatista de Chiapas. Sí, correcto. Entonces ahí la suma de todos estos grupos indígenas hace que todos firmen una respectiva carta, que es la respectiva primera declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Buscando como primer argumento el derecho a su tierra, el derecho a su espacio y evitar este extractivismo y sobre todo comentábamos simbólico el día y la fecha en correlación a esa entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Así es, pues bueno, en realidad el primer intento por salir de la selva lacandona se va a dar en la Marcha del Color de la Tierra o la Marcha de la Dignidad Indígena, también la Caravana Zapatista, todos estos nombres son correctos, que se dio en 17 estados en el 2001. Fue pues primer salida, que incluso aquí en nuestro estado hubo ahí alguna situación, ¿no? Por las declaraciones que se hacen en contra del gobernador, el cual se sintió súper ofendido y agredido en aquel entonces. Y más adelante, en el 2006, va a darse la sexta declaración de la selva lacandona, la cual es muy interesante porque de alguna forma empiezan a darse cuenta que a través de la vía armada, pues es una forma que se han sostenido al menos en los primeros 12 años, pero que tal vez esta estrategia no es la más adecuada para llegar al poder y entonces sacan lo que es la sexta declaración de la selva lacandona, donde se invitaba precisamente a participar en la sexta o la otra campaña, como se le conoció en aquel entonces, y entonces es el segundo intento por parte de los zapatistas por salir de sus tierras, y entonces lo que buscan a través de la otra campaña es ir haciendo una conexión de las diferentes luchas de autogestión, de autodeterminación o simplemente de resistencia en contra del capitalismo, del neoliberalismo, en contra de pues estas estructuras diseñadas desde el Fondo Monetario Internacional y decir, a ver, ¿cómo vamos a irnos vinculando para ir pues construyendo un puente, un camino en el cual pues las diferentes luchas que estamos separadas por distancias de territorio, incluso distancias ideológicas, pero ir construyendo algo mucho más grande, ¿no? Recuerdo también, Manu, no sé si te acuerdas, en ese entonces como por parte de pues que apoyan más la vía institucional,
pues criticaban fuertemente al zapatismo porque en ese entonces decían lo que está haciendo el ZLN es una contracampaña para lo que era en ese entonces la campaña de Andrés Manuel López Obrador, creo que al frente del PRD, ¿no? En el 2006. Sí, y finalmente ahí se empieza a colocar al STLN en una posición política, ¿no? Cuando es lo último que ellos estaban buscando realmente. Y este político que hoy presidente en ese momento, pues encabezaba una ideología desde la propuesta de izquierda, entonces era vinculado directamente con el STLN. Y ahorita que comentabas precisamente en esta primera salida que hace el movimiento zapatista desde Chiapas a nivel nacional, y cuando pasa por Querétaro, recordemos que en ese entonces quien está de gobernador es Loyola, es el primer gobernador panista. Querétaro, el panismo le ha arrebatado al PRI después de que estuvo Enrique Burgos García como gobernador, y ahora queda directamente Loyola, una de las primeros estados, junto con Guanajuato y Chihuahua, que empiezan a sumar a su ideología y a la administración pública. Sin embargo, las primeras declaraciones, recuerdo con claridad, de Loyola, es que aquí lo esperaba, que en cuanto entrara al estado de Querétaro, lo iba a detener tan solo por el hecho de usar armas, ¿no? Y eso da ahí una declaración entre ambos, tanto del subcomandante Marcos como de Loyola, que a la fecha se llevó ahí un título nobiliario Loyola quien lo colocó como el Firulais, ¿no? Como a este que hace las declaraciones directamente del Estado federal, del gobierno federal más bien. Así es, y bueno, ya en el 2006 con la otra campaña, de hecho aquí también tuvo una participación en el estado el subcomandante Marcos, en ese entonces acababa de fallecer Ramona, Ujú. la cual también es una comandanta pues muy importante para el movimiento, lo que implicaba sobre todo para la reivindicación y la lucha feminista y los derechos de la mujer, ¿no? Al interior de los grupos indígenas y del movimiento indigenista. Y bueno, en ese entonces me acuerdo que pues incluso algunos compañeros ahí de la Universidad Autónoma de Querétaro, los cuales estamos involucrados en un colectivo que se llamaba, ay, se me fue, Jaguar en Maya, se me fue ahorita el nombre, Balam, perdón, Ah, Balam, pues participamos e hicimos la invitación para que el subcomandante Marcos participara en la Universidad Autónoma y de hecho estuvo en la Universidad Autónoma escuchando a los jóvenes, a los estudiantes en ese entonces, pues desde sus inquietudes y desde la forma en que los jóvenes podríamos participar y cómo todo esto, pues, a final de cuentas derivó en una gran represión, ¿no? Acabó muy mal la caravana, esas visitas por los estados, que culmina precisamente en Atenco, en el Estado de México. sí, y también eso sumarle que en su momento directamente el ejército zapatista toma el Congreso, o al menos entra directamente con armas y caballos directamente al Congreso, ante esta fricción que si le daban o no daban el espacio de la máxima tribuna para exponer precisamente sus ideas y exponer precisamente sus necesidades. Ya hay una apertura, ya hay un cambio democrático, ya ha cedido el PRI ante este inicio de proceso democrático en el país para inicios del siglo XX, y eso da pauta que precisamente haya la oportunidad. Finalmente, hay quien encabeza en ese momento como vocera, da las palabras directamente del STLN en pleno Congreso, ¿no? Sí, ese fue de esos momentos donde se abre coyunturalmente un espacio de expresión en los lugares donde anteriormente pues había quedado completamente obstruido, ¿no? Incluso no hubiéramos pensado en un ZLN con la disposición a hablar también en esa tribuna, pues sobre todo implicando que lo que representa, ¿no? Representando el Estado, representando la institucionalidad, representando como estos caminos legales para, no sé, hacer las cosas dentro de nuestro país. Y ahí también pues vemos cómo hay esta pues como apertura por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para ir entendiendo los momentos históricos e irse adaptando conforme a lo que a las necesidades que
se van presentando, ¿no? Y eso lo vemos de forma muy clara precisamente ya en el 2012, 2011, cuando se da la precampaña precisamente para la presidencia, donde también vuelven a sorprender el Ejército Zapatista con la noticia de que iban ellos a apoyar una candidata para participar dentro de las elecciones federales para la presidencia de ese 2012. Sí, y ahí fue muy criticado esa expresión porque algo que declaró el STLN en su momento fue que lo último que harán ellos es buscar los espacios de poder público. Sin embargo, no era tanto buscar los espacios de poder público. Desde mi interpretación, lo que se estaba haciendo es volver a colocar en la agenda directamente lo que era el proyecto y las necesidades de los pueblos indígenas que todavía, tristemente, después de 20 años, bueno, sí, 20 años porque estamos hablando del 14, 1994 a ya 2018, cuando se coloca a Marichuy como la candidata del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien ya ha cambiado las leyes electorales y ahora no solamente a través de un partido político se puede llegar, sino de una forma independiente. Claro, ante ello ahora vale la pena mencionar que hay una serie de barreras y elementos que todavía son limitativos, ¿no? Para poder participar de forma representativa y de entrada te pide una cantidad de firmas muchas veces superior a la que podría tener un partido político como base. Ahora, en este sentido, mano, digamos, candados para participar en un proceso federal como lo son las firmas, ¿no? Que te piden, no sé, creo que 250,000 firmas para poder al menos tener una participación, realmente deberían de existir o no, porque, por ejemplo, bien, llevándolo ahorita a la actualidad, Verástegui, este candidato de la ultraderecha, se queda precisamente fuera debido a que no acumuló las firmas. Entonces, como por un lado también, no sé, como que tiene también sus porqués, ¿no? De la exigencia de las firmas para llegar a una candidatura como es la presidencia. Sí, creo que eso da para otro programa para platicar a detalle las características que podrían estar abonando o simulando la participación de los ciudadanos para evitar ir directamente con los partidos políticos. Eh, pero lo que sí sabemos que es que al menos para el 2018 el Ejército Zapatista se vuelve a colocar en la agenda ante la tercera propuesta de López Obrador como candidato. Precisamente yo creo que lo que también lo que se buscaban es como delimitar y decir, a ver, aquel es la propuesta supuestamente de izquierda que está encabezando ya este candidato como su partido que acaba de fundar. 2015 es cuando inicia Morena y en el 2018 colocan a López Obrador como candidato a la presidencia. Y ese TLN precisamente para evitar que lo sigan sumando a este proyecto va de forma independiente, colocan a una mujer y se suma de forma significativa y simbólica desde mi punto de vista a retomar precisamente la agenda para los pueblos indígenas en cada uno de los debates y en cada una de las entrevistas de los diferentes candidatos, ¿no? Y sí, y evidencian varias cosas, ¿no? Primero que estos espacios públicos, ¿no? Donde cualquiera tiene oportunidad de participar, sí y no, ¿no? Y ahí quedó muy claro, ¿no? Como una indígena, mujer, que levantaba la mano para la presidencia, pues pronto se ven todas esas limitantes para poder realmente hacer, cumplir, digamos, sus derechos, ¿no? El derecho a ser... votada para algún puesto público. Y por el otro lado, como bien comentas, también una forma de decir, aquí los indígenas seguimos y los indígenas seguimos teniendo nuestra agenda y seguimos exigiendo que los tratados de San Andrés se firmen y se cumplan y varios como elementos que desafortunadamente han venido cambiando las presidencias, ¿no? Porque el ejército zapatista surge en todavía los 70 años de gobierno del priismo, luego les va a tocar la transición de los dos gobiernos panistas y finalmente regresa el PRI y nuevamente un cambio ahora con Morena y bueno, en ese sentido, como bien comentas, ya en las otras participaciones de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia,
ya se había marcado una diferencia, una distancia entre lo que estaban proponiendo los zapatistas y el proyecto de nación de Andrés Manuel. Sí, y creo que tristemente para ir cerrando en retrospectiva, a pesar de que llegó un aparente gobierno de izquierda al poder, las necesidades y la demanda del ejército zapatista no han sido cubiertas en su totalidad. Sí, a partir del 2001, por fin se logró después de esos tratados de San Andrés, que se reconociera al Estado como un Estado pluriétnico, pluricultural, porque antes solamente era reconocer la lengua del castellano como única lengua oficial y todos somos mexicanos, somos la suma del mestizaje. Y los pueblos indígenas dicen, no, hay otras formas de ver el mundo, hay otras lenguas en las cuales el Estado está fallando, hay otras identidades y grupos que siguen vivos y que el Estado no abona precisamente su existencia. Por lo Así es. tanto, Sí. al llegar este gobierno al poder, se veía como la posibilidad de que sumara directamente esta agenda y creo que ya casi estamos por cerrar el sexenio y todavía seguimos en esa deuda y lo más preocupante es que Chiapas en los últimos, el último año y sobre todo como va iniciando, inicia con mucha violencia. Una declaración por ahí de un analista, la cual comparto, es, tristemente, el ejército zapatista ha empezado a desaparecer, pero no precisamente por la fuerza del Estado, porque se cumplieron sus necesidades, sino porque ahora el crimen organizado es el que realmente está jugando un papel relevante en esa zona por todo el tráfico de personas y lo que implica la suma del crimen organizado en esas regiones. Así es, por un lado está esta nueva situación, este nuevo contexto donde el crimen organizado, como bien comentas, está muy presente y se está debatiendo la plaza en Chiapas. Y por otro lado, también dejar bien en claro que el proyecto de los zapatistas pues no es progresista, no es una izquierda progresista, ¿no? Que eso también, porque la izquierda progresista también implica hasta cierto punto mantener un nivel del capitalismo, y lo vemos en las inversiones y todo este discurso de que vengan las empresas extranjeras, que hay posibilidades para explotar los recursos en el sur, que allá está el agua, que allá hay pues madera, hay minerales, hay toda esta naturaleza a la cual se puede traer el turismo, y bueno, todo eso implica deforestación, implica pues todo lo que también incluso se le ha criticado al Tren Maya, que también ahí podríamos como debatir si es bueno o no para las comunidades, pero de que es una realidad es que es contrario a la visión de autodeterminación y autogestión zapatista es innegable. Sí, es correcto, totalmente. Entonces, creo que hay la necesidad de que el movimiento como tal siga vivo. Todavía hay que estarnos preguntando cuánto derechos indígenas se han logrado después del levantamiento. Sí hay un parteaguas importante en la historia de México para los pueblos indígenas, sobre todo desde el punto de vista de la discriminación, ¿no? Así es, pues bueno, seguiremos al pendiente de cómo progresa y cómo sigue pues resistiendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así es que pues bueno, hacemos la invitación para que nos sigan escuchando, participen en este programa que se llama Foro 89.5, que se transmite los jueves por la mañana a las 9. Bueno, nos vemos, Manu. Hasta luego. La próxima, saludos al auditorio. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.